Especialitos, buenas noches. Bueno, regresamos después de un parón. Muchas disculpas porque no supieron en unos días de nosotros, pero hay una muy buena causa por la que regresamos y regresamos fuerte. Cuéntanos, Mauricio. Bueno, desde el último podcast avisamos que estábamos en bastantes cosas, que estábamos trabajando mucho y ya sucedieron. Abrimos Dosis Extra Shot, abrimos el nuevo local de Dosis Café en calle Santa Gracia 12 y Carlos está mudando el tostador del Ibis Café a una nueva locación un poco más amplia y cómoda. Así que por eso tuvimos que hacer un parón, pero aprovechamos una gran oportunidad para volver al ruedo. Efectivamente, y pues bueno, como saben, pues nosotros gozamos haciendo lo que hacemos, pero tenemos planes y nuestras empresas en marcha y no podemos descuidarla. Aparte de eso, pues entraron fechas navideñas, lo cual también es un poco parón y un poco subidón de trabajo también. Y la preparación de lo que acabamos de vivir este fin de semana, el Coffee Fest, que gracias a eso también estamos aquí. Sí. Y eso nos trae la primera gran noticia de nuestro podcast, que es nuestro primer invitado. Y qué gran invitado. Así es. Para nuestro primer invitado teníamos que tener un invitado de lujo, o sea, de primera clase. Y aprovechando pues todo lo del Coffee Fest, tenemos aquí a Darberis Rivas, que no sé si yo puedo hacer una introducción lo suficientemente buena, así que si pudiese ser, Darberis, si te quieres presentar tú mismo. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí y empezar este nuevo periodo del podcast en este gran ambiente de Dosis Doble Shot, que definitivamente es un super sitio. Ya probamos Gracias. algunas nuevas cosas, hay nuevos postres, nuevas bebidas. Definitivamente es un sitio que no deben fallar en ir. Gracias, No, gracias. definitivamente. Y sí, me trajo a España la oportunidad definitivamente del Coffee Fest, un gran evento, definitivamente se vio el crecimiento. Vine a una ponencia, bueno, primero que todo con los espectadores en presentarme. Mi nombre es Darberis Rivas, soy licenciado en química, catador Q Arábica Grader, Q Processing Nivel Expert, profesor de la universidad y sobre todas esas cosas, un apasionado del café. Estamos en el campo, soy productor también, eh, pero lo que me trae a España principalmente es como ponente del Coffee Fest. También fui jurado de las 100 mejores cafeterías, que ya hablaremos de esa dinámica tan chévere que va a agarrar cada vez más fuerza. También tuvimos la oportunidad de probar los cafés del Cauca, que se dio en esta primera oportunidad de una subasta acá en Destino, una subasta de café verde muy interesante, con un empuje de Comité Departamental de Federación Nacional de Cafeteros, algunas empresas privadas como Supracafé que impulsó esa propuesta. Sí. Entonces estuvo bastante Bastante chévere. interesante, ¿no? O sea, un paso por Sí, el Coffee Fest controvertido, digamos, ¿no? Un sí, poquito sí, sí, ocupado. sí, sí, sí. Ponencia, jurado de los Best 100 Coffee Shops por la Ajá. parte de Latinoamérica y además catador oficial de la primera subasta que se hace de café en España. En España, O sea, como qué destino. tremendo. Sí, 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 sí. bueno, Fue muy interesante porque despierta muchas cosas claro. de encuentro entre esos productores que estaban ahí ofreciendo su café, defendiendo su café y aparte de eso, pues es una experiencia también incluso para Federación Nacional de Cafeteros con esa amplia trayectoria que tiene. Claro. Entonces, se Sí, hace sí, 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 interesante. sin duda, súper interesante como muchas de las cosas que sucedieron en el Coffee Fest, que si les parece podemos hablar un poquito de Claro. todos pasamos por el Coffee Fest, todos haciendo cosas diferentes. Y yo quiero opinar sobre este evento porque es el tercero que se hace y cada año se ha superado, pero en creces, o sea, impresionante. Y este año pues no fue excepción, la cantidad de gente que vino fue una A locura, o tope. sea, Fue un habían puntos que no interesantísimo. se podían ni caminar y estamos en invierno y hacía calor dentro del sitio. Estuvo bastante interesante, la verdad. Eh, Vinieron ponentes internacionales, vinieron influencers internacionales del mundo del café, cada quien haciendo un poco de todo. Y lo que me pareció muy interesante, a mí personalmente, no sé qué opinan ustedes, es que hubo mucho foco en café de especialidad. Había alguna que otra cosilla de café comercial, pero la gran mayoría era café de especialidad. Sí, la verdad es que en este Coffee Fest, y es mi punto de vista, ha ido creciendo, como tú dices, exponencialmente cada año.
pero una de las cosas más importantes que yo saco, dos lecturas muy importantes, es, primero, en España siempre decimos que estamos un poco, en cuanto a consumo y en cuanto a cultura de cafés de especialidad, vamos un poco a la cola. Yo creo que el Coffee Fest lo que ha hecho es impulsarnos un poco más. Mm. No quiero decir que estamos a la cabeza, pero sí es verdad que nos estamos poniendo en delantera con muchos. De hecho, hay muchos invitados, hubo muchos invitados en el en el Roster Villas y en algunas zonas de tostadores europeos. Sí, Hubo gente de muchos países que vinieron. Y lo segundo y más importante, aunque eso también se notó el año pasado, es la clase de público a la que está asistiendo. Yo creo que en los últimos 2, 3 años hemos pasado de un público profesional, los mismos de siempre, que nos encontramos y parecíamos más una reunión de colegas, a sí, mucha gente curiosa de lo que es el café de especialidad, que incluso se sorprende cuando llegan porque no es lo mismo, no es lo que se esperaban cuando llegan. sí, Me pasó una cosa bastante curiosa y esto, todos los que conocen Madrid saben que en el IFEM hay varios pabellones, hay varios eventos al tiempo. sí. Justo en un pabellón de al lado había algo, una feria de manga, algo de japonés, la Japan o algo por el Sí, estilo. sí, sí, Y pues obviamente pues para este tipo de eventos van customizados, van así, no sé cómo se dice, con sus disfraces y sus cosas, muy guay. Pues alguien comentaba que había más frikis en el pabellón del Coffee Fest que en la Japan. Sí, Increíble. sí, definitivamente. Uno de los, no sé si llamarlo detonantes, incluso para que esto diera un vuelco hacia más público, más sponsor, más empresas expositoras, también es el tema de las competencias, el World Barista Championship, estaba sí, también la de Roasting, entonces eso le dio mucha fuerza, sí. el tema de las competencias ya de ese nivel y nuevamente como retomando esa competencia. Entonces eso le da mucha fuerza, ¿no? Sí, 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 muchísima fuerza y para mi punto de vista también como prestigio, ¿no? Porque al final son las competencias más importantes de España para luego escoger a quién va a representar el mundial, pues sucede en el evento hasta el momento más importante de España también. Súper Sí, bonito sí, y hubo muchísima participación en las competiciones, hubieron muchos participantes y muchísimo público viendo las competiciones, sí, aplaudiéndolas, viviéndolas. sí, La verdad sí, que sí, tenía una vibra de World of Coffee, o sea, el evento era tan grande que parecían sí, los eventos grandes de sí. acá. Además que en áreas como por ejemplo las presentaciones hubo muy buen nivel, se habló de aguas, se habló incluso de temas económicos del café, se hablaron, o sea, temas un poco más técnicos, Mm, más que de coffee lover, de cuestión, pero claro, se tocaron temas muy técnicos que impulsan obviamente al crecimiento ya más educativo de toda la comunidad cafetera tanto en España como todos los visitantes que vinieron fuera de España, claro, ¿no? claro. De hecho, aquí el doctor vino a una ponencia súper interesante y creo que un poco controversial, ¿no? Es Sí, un sí, tema sí, que sí. está actualmente muy en boga. Sí, sí, sí. Bueno, es tan buen tema y me parece y tan controversial que yo lo dejaría de último, Sí, sí, como el sí, sí, postre sí. de esta Sí, conversación, porque sí, la sí. verdad que Sí, sí, yo creo sí, que a sí. mí me parecería bastante Ok. interesante, no sé si están de acuerdo, y empezamos con el tema, porque sonó bastante también lo del 100 Best Coffee Shop. Ah, sí, Claro, porque primero habían como dos líneas, sí. las mejores de España Ajá, y luego las mejores mundiales, que es así es. donde Darberis entró a juzgar por la parte de Sudamérica. Sí, correcto. Sí, y muy interesante justamente el domingo fueron las mejores de España que no están ni categorizadas ni numeradas, o sea, no va de primera a 100, sino son una lista de las mejores de España, ¿no? En el cual yo fui jurado también y dos sí quedó seleccionado en... Eso, excelente. Pero, aunque es organizado por el mismo Coffee Fest y la misma gente, fue bastante diferente la organización, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las 100 mejores del mundo, habían jurados por cada parte del mundo, entiendo, ¿no? Sí, Más o sí, menos. sí, sí. Y, Bueno, el criterio de selección, fíjate, que arranca con jurados en cada región. En mi caso estaba en Sudamérica. ujú, Había jurados de Norteamérica, Centroamérica, había África, Europa, Oceanía, Asia. Entonces habían encargados por cada región. Luego esos encargados ujú, también iba hacia jurados más locales, ok, en donde hiciese una evaluación también
porque el jurado principal obviamente no podía abarcar todo el territorio, aunque conociera las cafeterías, pero habían criterios técnicos, criterios de evaluación como el café, la preparación de los baristas, la experiencia como tal, el servicio, el local. Entonces eran varios criterios que se juntaban para generar una evaluación general. Posteriormente a eso hubo una apertura de la votación del público, que es súper importante. Importantísimo. Ahí fue donde entró un grueso de la evaluación y posteriormente se tomaban las mejores de cada región y hacia una votación final que era la que daba como resultado las 100 mejores. Sí, mejores del mundo. Pues Correcto. bastante interesante. En España tenemos 4, me parece, de las mejores del mundo, si no me equivoco. Sí, estaba Sí, Ola, el grupo Ola, Nomad, está también en Noma, Barcelona. Estaba de... Kima. De Origen y Kima, Ujú. el último final. Exacto, Bueno, exacto. bien, 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 bien. Sí, De 100, 4. enhorabuena por todos. Claro, claro. Claro Efectivamente, que sí. enhorabuena a todos. Importante eso, que entre los 100 mejores tenemos cuatro españolas y me parece curioso porque, bueno, todos los que hablamos de café especialidad, hablamos de la fuerza que tiene Australia en el tema del café de especialidad y hay mucha representación australiana, o Sí, sea, sí, es sí, sí, top, sí. top, top. Bueno, el número uno estuvo Onyx, que definitivamente es referencia. Referencia en... Entonces, Sí. Total, total, cafetazos. Que por cierto estaba también Lance Hedrick por ahí sirviendo café de Onyx. En el stand de exactamente. Sibaris estaban los de Glitch también poniendo cafés de Sí. altísima calidad. Bueno, habían cafetazos por todos lados. De verdad que bien, interesante. Ya tengo ganas y no próximo Coffee Y Fest no. porque es mucho trabajo y mucha cosa por Sí. hacer. Pero bueno, es bonito, una vez al año darlo todo. Así es. No, lo que tú dices que, y no me causa gracia, pero Claro. es curioso porque, a ver, estamos a jueves hoy, hace Sí. 3 días terminamos el Coffee Fest Ajá. y ya está en marcha. O sea, yo ya hoy tuve una llamada con la organización y ya está en marcha lo del próximo año. O sea, Wow. se viene grande. Sí, Exacto. sin lugar a dudas es un equipo que hace las cosas bien planificadas y bien pensadas. Yo, mi respeto, porque si me cuesta organizar una cafetería, no sé Sí, cómo Dos. será. tal cual. Bueno, dos, exacto. Tal. No Sí, sé sí, cómo sí. será organizar este tipo de eventos. Sí, Pues. Y organizar definitivamente. las competiciones SCA, porque la empresa que hace Coffee Fest es la organizadora de las competiciones SCA también. O sea Exacto, la que que, tiene las franquicias como tal. tal cual. Así que Oh, importante, importante. sí, definitivamente. Y son muchos detalles a cubrir. Entonces, el tema de hacerlo con tiempo tiene esa ventaja de cubrir todos esos Todos esos detalles que, detalles. como dice un dicho, en los detalles está el diablo. Así es. Así es, una realidad. Pero bueno, Darby, a mí una cosa que me pareció que no dijiste de ti, Ajá. muy importante, es que, bueno, dijiste que eres caficultor, pero eres en la actualidad el único caficultor en ganar premios fuera de Venezuela, en ganar cafés premiados fuera de Venezuela. El Sí, Bourbon sí, sí, sí. rosado lavado de la finca Mucucay, es que ya no le caben más premios en la bolsa. O Ay, sea, gracias. Va a tener que No, vender 1 kilo para que tal le cual, va a quepen los tener que ojo, solo premios. bolsa de kilo para meter todos los no, y premios. que lo interesante de todo esto es que uno sale de ese entorno de país, no sale ni siquiera como Café y Ciencia o como Mucucay, sino sale como Venezuela. Claro. Entonces, la idea es que vengan muchos más a entrar en esos espacios de exhibición, de competición, incluso de rankear el café de Venezuela en todo eso, ¿no? Claro. En Mucucay nos hemos preocupado por trabajar, incluso tenemos varietales exóticos, procesos diferenciados, tenemos naturales, lavados, honey, que pues lo vivimos en la competencia, por lo menos en la Agencia de Valorización de Productos Agrícolas. En París ya tenemos 3 años continuos ganando, ya llevamos 3 medallas de oro, era primera vez que participaba Venezuela, entonces me recuerdo que en un diciembre estábamos en pleno curso de Q-Grader y me tocó salir a París y era interesante porque era el único de Venezuela, incluso le pedí ayuda a una amiga de Perú para tomar las fotos. Entonces, eso genera un bienestar y las ganas de seguir impulsando a otros productores a que lleguen a eso se propague en todo el área, ¿no? Acá mismo en el World Coffee Challenge
que es un evento que está enmarcado en el Chocomat, acá en Madrid. Ganamos 5 premios, entre esos el primero y el segundo mejor de Sudamérica, mejor tercer lavado de la competencia, segundo mejor café sostenible y segundo mejor café de finca. Entonces, bueno, vamos por más, seguimos trabajando para eso y Claro. bueno, un reconocimiento siempre alenta a seguir mejorando, Y ¿no? lo bueno yo creo que es también, porque sí, te presentas en parte dentro del gran currículum que tienes como un caficultor, pero que es bueno que la gente sepa que para llegar a estos resultados, toda la investigación, el desarrollo, Sí, que funciona tanto para tus cafés como para toda la gente que aprende de ti y efectivamente con el bien común o con el objetivo común de hacer marca país, de hacer marca Venezuela, porque es verdad que últimamente estaba un poco perdido del mapa sí. cafetero, siendo un país de gran importancia en el sector cafetero también. Sí, correcto. Bueno, recuerden que nosotros estamos al lado de los dos mayores productores de café a nivel mundial, que es Colombia y Brasil. Entonces, nosotros en nuestros comienzos de 1730, pues ya empezamos con esa propagación hacia Sudamérica del café y en una oportunidad fuimos uno de los primeros productores de café suaves lavados. Entonces, pues también hay que hacer una promoción al respecto para Claro. que los caficultores se estimulen allá e incluso a llevar a otras latitudes su café, ¿no? Claro, ciertamente. Y es eso, es un trabajo que no se hace en una sola finca ni en un solo No, caficultor, exacto. pero muy bien como dices, igual que en las competiciones baristas, los premios y los reconocimientos motivan a tu entorno. Entonces, Exacto, es sí, sí. bastante bueno. Sí, es parte del trabajo, porque por ejemplo, una de las cosas que siempre propagamos desde Café y Ciencia, que por lo menos la educación en el sector Ajá. de la caficultura, desde ese productor que está allá hasta el barista que nos muestra la cara en la barra, tiene que venir de una formación, de sensibilización en todo ese tema desde la producción hasta la taza. Entonces, Claro, es la principal herramienta de toda la cadena de valor del café, la claro. educación, definitivamente. Conocimiento es poder, tal cual. Así es. Yo por eso mismo voy a aprovechar pues, la razón por la que estuviste aquí, la ponencia. Ya tengo ganas ya de hablar de esto. No, Ah, la ponencia no, la mm, subasta. La subasta. Ah, bueno, la subasta, Claro. claro. Ahora, mira, ajá, primero la subasta. Y puntualizando ahora, hay algo que quiero decir porque cuenta la historia y yo me la creo, así de es. que lo que decías ahora de que Venezuela está entre medio de dos grandes productores como son Colombia y Brasil, el mayor de todo, Ajá. a América y directamente a Brasil y directamente a Colombia, el café entró desde Venezuela a los dos países. Eso es lo Ujú. que cuenta la historia. Yo No, no viví, yo no no, estuve, bueno, hay distintas versiones, porque entra pero esa me gusta, es desde, romántica. claro, llega desde Martinica, llega a la cuenca del río Caroní y ahí es donde entra Venezuela y posteriormente por el norte de Santander entra a Colombia, ¿no? Pero ya a Brasil sí entra por Guyana. Entonces, históricamente, pues ese es el flujo más o menos del café hacia Sudamérica. Entonces, pues, pero es parte de la historia que Parte nos de la historia. envuelve y que nos lleva a ser originarios en el tema del O café, ¿no? sea que el café es venezolano y la arepa es venezolana, Carlos. Uy, ya va, ya. Esos sí son temas profundos, mejor dicho. Te concedo la reina pepiada. Pero Sí, la con sí. mantequilla y sal, déjamela, por favor. Eso. Sí, sí, sí. Igual la disfrutamos. La disfrutamos, es lo Sí, importante. correcto, Entonces, sí, correcto. volviendo al tema, lo que decíamos, la subasta, porque en origen es muy común las subastas de café, de café verde, y pues Sí, bueno, lo típico de la película americana, mandan sus mejores lotes, un precio base y quién da más. Y empieza ahí Exacto. el interlocutor. Pero aquí en España en países consumidores no es tan común. Y aquí, No, pues no, eso, no. gracias a lo que fue Coffee Fest, sé que estuvo el Comité Regional del Cauca, ¿puede ser? ¿Lo Sí, estoy equivocado? el comité departamental viene como parte de Federación Nacional de Cafeteros, incluso estuvo acompañándonos ahí en la subasta el doctor Yarumo. Yo me lo perdí, no lo vi. Hubo tanto trabajo que no lo vi.
El profesor Yarumo estuvo como martillo, estuvo animando la subasta, entonces estuvo muy interesante levantando las paletas por ahí, animando a levantar las paletas, pero estuvo bastante interesante. Los lotes empezaban en $5 como base, a luego a arrancar la puja, ¿no? Para el que no jamás haya visto una subasta de café y que incluso ni siquiera sepa que existen subastas de café, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿por qué tuvieron unos Q-graders que catarlos antes para poder subastarlos? ¿Cómo funciona? O sea, Sí, ¿cuál bueno, fue el rol? incluso ese trabajo viene desde origen, porque hacen una evaluación a los caficultores que han ganado en los concursos, por ejemplo, de los mejores del Cauca, y a partir de eso toman esos lotes. Los caficultores, en representación de ellos, por supuesto, allá hay una evaluación también de catadores en origen y los envían para acá. Después que los lotes ya están aquí, nosotros hicimos una evaluación el día antes para hacer una puntuación. Incluso catamos alrededor de 10 Q-graders, catamos esos lotes para tener notas sensoriales y aparte de eso una puntuación para que fuese referencia hacia los compradores. Posteriormente a eso, los compradores mismos van a catar para evaluar a ver qué café por cuál café van a pujar y eh, el día siguiente, más o menos a las 11 de la mañana, comenzó la subasta y ahí hay un precio base. Entonces, cuando arranca el precio base, la puja va elevando el precio y cuando ya hay un precio más o menos estable, cuentan 1, 2 y 3 y le dan al martillo. Y Y ahí adjudicado. vendido, ahí es vendido al que dé más, Al que obviamente. más, Entonces ese proceso es bastante interesante. En esta oportunidad, el lote de mayor precio fue el de Wilton Benítez, claro. un productor reconocido por todos, super top, con un café bien complejo, bien interesante, ¿A cuánto se vendió el kilo? y alrededor de $13 la libra. La libra, o sea, vendrían siendo unos Entonces, 26, 27 sí, euros el sí, kilo. sí. Recordemos que estamos comenzando acá Claro, claro. la subasta. Hay subastas que han llegado, por lo menos en Vejo, Panamá, han llegado a un poco más de $10,000. Claro. Entonces, es súper diverso. En Colombia está Colombia Tierra de Diversidad, está la Tasa de la Excelencia. Entonces, hay distintas Sí. subastas a nivel mundial. No, está interesante que empiece a suceder también en el país consumidor, ¿no? Está bonito. Sí, sí. Claro, porque eso acerca a mucho tostador local a poder acceder a ese tipo de cafés. Claro. Yo, por ejemplo, pauta. Yo, por ejemplo, acabamos de sacar en una edición donde venían dos cafés de una subasta, pero fue una subasta en origen. Es más complejo Exacto. porque el proceso seguirá en la misma dinámica, pero eh, las catas, la cata era fiándonos de lo que decía prácticamente el Q-Grader. Los que Exacto. cataron en origen y los que organizaron. Mm. Aquí yo creo que esto va a ser mucho más diverso y si se sigue presentando va a haber muchos, muchos buenos tostadores buscando muy buenos lotes ya aquí Sí, en ese sí, tipo de sí. cosas, porque ya no es solamente el café que por sí ya damos por sentado la calidad que tiene, sino es el hecho de poder tener esa trazabilidad y poder tener esa historia que contar de que este café es que me lo gané en una subasta que hicimos aquí en el Coffee Fest. Y eso yo creo que le Sí. da un alto valor en cuanto a sostenibilidad social a lo que es el producto y al café. Claro, Sí, claro. bueno, en esta oportunidad hubo varios caficultores que presentaron ellos mismos su café. Estaban ahí en la tarima acompañando al profesor Yarumo en la subasta, entonces contando su historia, promoviendo su café y ahí mismo el comprador. Entonces se hace una llave interesantísima Claro. en ese aspecto. Es más, en ese desarrollo se forma una relación comercial y hasta afectiva entre comprador y caficultor. Entonces Claro. se hace una llave bien, bien, bien Súper interesante. interesante. O sea, cuando tú aquí en Europa tienes la oportunidad de ver a los ojos al caficultor que le estás comprando el café. Yo lo he tenido, pero sí es verdad que no es lo Pero común. no es lo común, claramente, Exacto. claramente. Aparte de eso, y es muy interesante, yo quisiera abrir un paréntesis porque hablamos mucho del profesor Yarumo. Ajá. Yo sé que los que somos de Colombia sabemos quién es, pero quiero dar un poquito de contexto quién es el profesor Yarumo.
Y para hacerlo muy resumido, es un personaje público. De hecho, ya han habido Sí, varias personas que han tenido ese puesto, por así decirlo, pero es en paralelo a Juan Valdés, a Juan Valdés exacto. y Conchita. Es una persona que divulga mucho sobre café, sobre agricultura, o sea, no solamente café. Entonces es un personaje bastante importante, bastante interesante, que ayuda y si está involucrado también en todo eso es porque realmente hay una labor comunicativa muy grande detrás de esto. Sí, el profesor Yarumo incluso personifica a esa parte técnica de Federación Nacional de Cafeteros a través de todo el sistema de pensionismo que tienen y que es el que va directo al caficultor hacia la evaluación, enseñanza, estadística. Entonces, de asegurarse en el desarrollo de la caficultura a partir de todas sus características técnicas, dirigido desde la cabeza de Federación Nacional de Cafeteros, ¿no? Pues qué lástima no haber podido coincidir con él y conocerlo. Una Sí, sí, lástima. sí, sí, Para la sí, sí. próxima voy sin trabajar. De hecho, estoy bastante dolido, que quiero que lo sepan, porque yo me vine a enterar que el profesor Yarumo estuvo en el Coffee Fest, ahora que me lo contó antes de empezar a grabar. O sea que Sí, estoy sí, sí, sí. hasta nostálgico. Bueno, habrá Sí, más sí, sí, oportunidades. sí, sí. ¿Podemos hablar ya de los infusionados o no? Imagínate. Ey, es No, que bueno. Este, mm, sí, fue súper interesante. Espero la próxima poder estar en la subasta porque incluso ya pensando como tema marketing, o sea, para un tostador es muy interesante tener en sí, venta, tostado por él, el café comprado en la primera subasta de España o el café vendido más caro en subasta en España, ¿no? O sea, también tiene como un sí. valor añadido eso, Tal digamos. cual. Bueno, es que por tal cual el tema publicidad es un valor adicional al café. ¿Por Ujú. qué? Porque yo cuento mucho la experiencia del mercado de atún en Japón, el que compra el atún más caro. De Ajá, repente ese atún es de muy alto costo, pero si él pagara todas las primeras páginas en donde aparece cuando compra ese atún claro. o dentro de Japón y fuera de Japón, definitivamente le faltará dinero. Entonces vende el atún, pero aparte tiene toda esa publicidad que está adicionada. Tiene todo el sentido. Bueno, ahora sí, por favor, Ah, ya, déjenme hablar del tema. Eh, Darwin vino a hacer una ponencia muy interesante, que no recuerdo muy bien el título, pero era sobre los cafés infusionados. Sí, era principalmente, mira, yo me hicieron la propuesta para venir a dar una conferencia y yo dije, bueno, ¿de qué podemos hablar? De repente de algo de post cosecha, de algo sensorial, de la parte científica del café, pero hay un tema en donde hay inmerso un gran desconocimiento y a partir de ese gran desconocimiento que puede haber en la cadena de café, a partir de estos nuevos desarrollos, Ujú. se han creado como dos polos en ese particular, porque está ese polo que es innovador, que quiere sacar cosas nuevas, hay nichos de mercado que se han Claro, creado por ahí, pero hay uno más conservador, más purista, incluso ortodoxo claro. del tema café. Y ahí es donde dijimos nosotros, pues me voy a poner a hablar ese tema controversial, pero a partir de cuál es el marco legal, normativo, el reglamento, cómo se ha portado en las competencias, Mm. pero en base a algo palpable que podamos discutir y hacer debate de eso, ¿no? Claro, es súper interesante porque hay muchos puntos de vista, literalmente. O sea, Sí, sí, está el punto total, de vista productor-caficultor, ¿no? total. Está el punto de vista competencias. Competir con cafés infusionados, no competir con cafés infusionados, hay un marco que lo regula todo, y está el punto de vista consumidor y bueno, el que tiene el último punto de contacto con el consumidor, que podría ser mi caso. Entonces, hay muchos puntos de vista, es muy interesante el debate en general. no Sí, solo tanto los puntos de vista que hay, que bueno, que eso es bueno para el mercado, sino que lo que decías, la polarización que ahora hoy en día andamos polarizados por todo, pero en este caso también sí, estamos sí, sí, polarizados, sí, los sí. que estamos en contra, los que están a favor, los que empezamos a abrir los ojos, y lo que dices es muy cierto con esa parte que hay gente muy conservadora, pero yo creo que es curioso y es bueno recalcar que esos que son conservadores hoy en día, o que somos conservadores, porque yo me tengo que incluir entre
Estoy aprendiendo de ello porque hay mucha desinformación todavía sobre el tema, Exacto. pero muchos de esos conservadores de hoy en día fueron los innovadores de hace 10, 15 años con el café de especialidad, fuera del café comercial. Exacto, exacto, exacto. Es que es un tema, incluso lo hablaba en la conferencia, en cuál en realidad es la identidad de un producto, Ujú. para llegar a decir, esto es café, un concepto general de qué es café, porque daba como ejemplo el tema de la cerveza. En Estados Unidos, ¿a qué se le llama como marco regulatorio, incluso en leyes y normas? ¿Qué es cerveza? La cerveza se puede hacer de cebada, sí, en Estados Unidos, pero también se puede hacer de sorgo, de maíz, de papa, se puede agregar flores, zumos de fruta, Ujú. etcétera, etcétera. Pero si te trasladas a Alemania, bajo un concepto un poco más purista, es solo agua, cebada, levadura y lúpulo. Entonces, y quiere decir que lo que es cerveza en Estados Unidos no es cerveza en Alemania. Igual sucede con el chocolate. Ujú. En realidad, cuando nosotros vamos a comprar una golosina al supermercado, Ujú. es chocolate, cuando algunas regulaciones dicen que chocolate solo es el licor de cacao, que el licor de cacao es la pasta de cacao puro, Ajá. azúcar y leche, en el caso de que sea chocolate con leche. Entonces, lo que vamos a comprar en el supermercado es chocolate en realidad. Claro. Entonces, es un Es un tema de tema. identidad de producto, Mm. para tenerlo claro como un concepto general a nivel mundial. Han habido muchas interpretaciones, muchos conceptos nuevos, como el que sacó la SCA hace poco con el doctor Mario Fernández en el concepto de cafés de especialidad, las distintas olas incluso que ha Ujú. venido el café desde ese concepto incluso de torrefacto, ese concepto de un café italiano, que necesitábamos tener un café con potencia, esos sabores achocolatados, a nuez, que también Claro. en las competencias se veía, porque cuál era el enfoque de las primeras competencias hace 20 años, por ejemplo, que cuál era el expreso perfecto para ellos, ¿no? Entonces Mm. nos quedábamos en el cuadrito, la Atracción. crema, que hubiese un balance, pero no más, ¿no? Claro. Y venimos en un proceso de Sí. investigación, evolución en el tema café y pasamos a los afrutados. Ujú. Incluso los procesos post cosecha pasamos a frutados con otras fermentaciones, se empiezan a retomar de mejor manera los naturales, buscando naturales más limpios, y empiezan a salir esas fermentaciones en donde en ese momento de repente los captadores también interpretábamos de otra manera esos sabores avinados Ujú. y se podían determinar como un avinagrado. Incluso era descartado esos lotes que ahora son Claro. apreciados. Entonces, Ujú. fíjense cómo va la evolución, Cómo va ¿no? evolucionando, claro, total. Del concepto de sabor como Ujú. tal, ¿no? Que a final de cuentas en el café, en esta industria del café está cimentada, y eso lo dice el profesor Mario Fernández, que es el director técnico de la SCA Ajá. actualmente, que la industria del café está cimentada en el sabor, Sí. definitivamente, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, tenemos para enmarcar esto y no convertirlo en un comentario personal de cada uno de nosotros, Claro. tenemos que tomar cuál es la base legal y normativa que tenemos ahorita mismo a nivel mundial. Cuando la Organización Internacional de Café, en base a algunos tratados que ha hecho con sus países miembros, por ejemplo, en esos tratados, que la última actualización del concepto como tal de café Mm. fue en el 2023. Está, por ejemplo, dos de los países más importantes en producción, que es Colombia y Brasil. Ujú. Entonces, dice el concepto que hasta un 95% debe poseer eso para llamarse café, un 95% de café puro, pero el otro 5% queda prácticamente interpretación Ah, sí. del lector. Entonces, por ejemplo, hay leyes internas, por ejemplo, en el caso de Colombia, que tiene que ser 100% café. Entonces, pero está adherido igual al tratado de la Organización Internacional del Café. Entonces, pero
También tenemos como el Códex Alimentario, que es Mm. algo que rige temas de inocuidad, temas de aditivos, incluso podemos encontrar listas hasta con límites máximos permitidos de esos aditivos en los alimentos y podemos ver que el café está dentro de una categoría, pero que está incluido con el té, con sucedáneos, con todas esas bebidas de infusión, entonces no está solo el café y son No. listas larguísimas de aditivos. Entonces, no podemos encerrar esto en realidad porque no hay legislación al respecto. Claro, o sea, ¿tú creerías que dentro del mundo de cafés infusionados todavía falta mucha regulación? Todavía faltan muchas regulaciones, porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos la ley de 1972 del café torrefacto, donde Ujú. en México, por ejemplo, se permite aún a estas alturas el 30% de adición de algunas azúcares para generar café torrefacto. Acá mismo en España hay una ley que permite el 15% de adición de azúcares, Sí, que lo vemos en los anaqueles todavía. sí, sí, sí. Entonces, han habido olas, por lo menos lo que decía hace un momento con respecto al café, al enfoque del café italiano. Ujú. Incluso eso fue parte del nacimiento de Starbucks como empresa, que fue evolucionando hasta el día de hoy, pero también después pasamos a esos afrutados que querían percibir, es un comienzo de los cafés de especialidad y después que venía. Entonces viene todo el tema de tratamiento post cosecha, ya no era un tratamiento del café en el destino, incluso en la década de los 80 hacia los 90 empezaron a salir esos cafés que eran saborizados, entonces tenías esos cafés de amaretto, de Claro. chocolate, Que venían dentro de la bolsa saborizados, ¿no? tal Esto después cual. de tostado. De paso te dejaba el molino súper Claro, contaminado, claro. entonces, Que tampoco está muy lejos de los infusionados actuales, ¿no? exactamente, También entonces te queda. cada ola tiene un enfoque. Después de eso, que vino a suplantar, que obviamente todavía los usamos en las cafeterías para algunas preparaciones, que son los jarabes. Claro, Entonces siropes. tenemos jarabes de distintas marcas, Ujú. entonces que tenemos de vainilla, tenemos de nueces, tenemos de almendra, etcétera, que nos ayuda a saborizar. ¿Qué es la ventaja? Que no nos contamina el molino, por ejemplo, que tú le agregas la dosis necesaria, Claro. y lo preparas a gusto ya en la preparación final. Ujú. Entonces, Pero hay en algunas de los que yo llame punto de vista, sí que hay regulaciones un poco más claras, ¿no? Por ejemplo, en las competiciones está un poco más clara la regulación, o todavía tú sientes que puede faltar regulación en cuanto a los cafés infusionados. ojo, es que hay una discusión que está en curso. Está en curso. Incluso en las competencias menciona que después que el café ya está verde, no se puede infusionar, no se puede agregar elementos distintos a lo que es el Es lo que café. es el café. Pero antes, acuérdese que también nosotros tenemos una transformación bastante amplia desde la cosecha hasta el secado. Claro. Entonces, Claro. es una variación. No solamente una ventana muy amplia, sino que es donde se suceden muchas magias a raíz de procesos en origen. Y es Literal. donde muchas de las inoculaciones y muchos de los procesos de cofermentación se producen. Sí, sí, sí. Es tanto que un café con, por ejemplo, una fermentación prolongada puede modificar el sabor incluso mucho más que un infusionado. A Mm. partir de todo ese proceso enzimático que puede ocurrir, todo cómo se desarrolla en la fermentación a través de la variación de la microbiota, del sustrato, entonces puede generar un impacto incluso más fuerte que un saborizado. Entonces, todos los estamos encerrando en una sola caja y Claro. resulta ser que podemos tener desde fermentaciones prolongadas o moduladas, no necesariamente prolongadas, pero sí fermentaciones que ya sean más concebidas Ujú. en un concepto científico, pero también podemos tener incluso inoculaciones de microorganismos, llámese levaduras, bacterias, hongos incluso, que son tan castigados, pero ahí están, por ejemplo,
el trabajo con el hongo koji o Ajá. el, el, el Aspergillium oryzae, que es Sí. su nombre científico. Esto, por ejemplo, no entraría dentro de una definición de infusionado, ¿no? Porque esto es potenciador de una Es que fermentación. resulta ser que, y yendo a conceptos incluso del Codex Alimentario, yo en la ponencia hice mucha referencia a esas definiciones del Codex Alimentario. Ujú. Cuando agregas una levadura, incluso hay muchos que se preocupan solo del microorganismo, pero el medio en que crece el microorganismo también es importante porque ahí hay de repente nutrientes que son Ujú. necesarios para que se desarrollen levaduras fuertes con una pared celular fuerte que aguante esas fermentaciones, Claro. bacterias, etcétera, donde también es adicionado al medio. Entonces, eso es parte de coadyuvantes tecnológicos que forman parte del proceso, pero no del producto final. Por ejemplo, yo agrego azúcares Ujú. a donde está el medio de cultivo de esa levadura y no quiere decir que porque yo le agregué azúcares o algún compuesto de calcio, va a ser más dulce el café, por ejemplo. Ok, No claro. necesariamente, sino va a ser alimento para esa levadura y por supuesto va a generar compuestos de aroma y sabor que van a ser transformados en el proceso de cocción. Claro que se va a traducir luego en el... Ya. Con lo cual estamos volviendo mucho más complejo lo que es todo el proceso, porque si de por sí una inoculación de una levadura ya era complejo de manipular, de llevar a cabo con éxito, ahora Exacto. estás metiendo algo que va a cambiar totalmente el entorno y esto va a hacer que... Pero bueno, y luego, ¿cómo hacen en origen? Que eso es algo que a mí me produce bastante curiosidad y no sé si nos iremos muy técnicos, pero para poder llevar el estudio de todos esos procesos, de que están funcionando bien o de que están funcionando mal o de que pudo haber funcionado mejor y luego replicarlos con éxito. Sí, de hecho, en el enfoque de inoculación pueden ser incluso con microorganismos endémicos de la plantación, pero también pueden ser microorganismos comerciales Ujú. o que se haya hecho crecimiento en otra parte y se incorpora a la microbiota que ya forma parte natural. Ahora, para generar esa, que de verdad estamos haciendo cambios Ujú. importantes y crecimiento de microorganismos particulares, hay muchos productores que en finca incluso se han tecnificado tanto que han montado pequeños laboratorios microbiológicos en su finca. Entonces, la industria se va tecnificando, se va valiendo de la ciencia también para desarrollar. Esta es una Ujú. industria de aromas y sabores que cuando decimos el café tiene más de 1000 compuestos de aroma y sabor, estamos superando incluso al vino por más del doble. Entonces, esto es un impacto que Claro. apenas está comenzando. Epa, cuando hace más de 1000 años ya los asiáticos hacían miso, sake, salsa de soya, el tercio, un tercio de nuestra alimentación pasa por fermentaciones. Entonces, bien sea un yogur con una fermentación láctica, los panes, los vinos, la cerveza, los quesos. Claro. Entonces, nosotros estamos inmersos en esa industria de fermentación desde hace muchos Desde años. niño. Ahí es donde yo le doy un poco de valor a, bueno, un poco no, me sale lo menos ortodoxo y le doy valor a estos nuevos procesos y estos nuevos métodos infusionados, etcétera, porque detrás sé que hay una labor importante, o sea, no es agarrar la cereza, echarla en un tanque y meter una piña, ¿no? O sea, Eso. hay un estudio importante detrás y luego el resultado, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero a la gran mayoría puede gustar, creo yo. Sí, 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 sí. Y que, sí, sí, Perdón, no, y de todas tranquilo. maneras, porque en base a lo que dice Mauricio, sí, es verdad que yo creo que tenemos que aprender a evolucionar. Mm. A ver, esto se ha hecho en todo el mundo y durante toda la vida hemos tenido que ir evolucionando, nos quedamos atrás o no, Claro. pero yo creo que entonces va a ser muy importante la comunicación de todo lo que va a ser la reglamentación, según vaya avanzando, Claro. para que lo que decías desde el principio y me parece bastante importante es para que nosotros aquí en el país de consumidor y nosotros como comunicadores de nuestro medio de trabajo, del café y de nuestra pasión, podamos hablar con fundamento y enseñar con fundamento qué es y cómo va siendo reglamentado y cómo va evolucionando todo lo que es el sector.
importante saber también la trazabilidad, o sea, siempre hacemos énfasis en la trazabilidad y es saber de que si un producto tiene cierto proceso cofermentado, como haya sido, saber que fue de esa manera para poderlo enseñar, dar a conocer y vender bajo esa manera, para traer esa trazabilidad. Y ahora viene mi pregunta en base a esto que he comentado. Ahora con los cambios que está realizando la SCA en base a las cataciones, el Coffee Assessment Value, ¿se está teniendo en cuenta también toda esta evolución en los procesamientos del café, en confusionados y todo? Sí, bueno, dando continuidad al tema, fíjate que nosotros pasamos de procesos de transformación físico, microbiológico y químico a través de lo que hablábamos de las inoculaciones y da paso a eso que estabas comentando, Manu, por lo menos el tema de incorporar saborizantes artificiales o naturales, por ejemplo, en el proceso, como mencionabas, de una piña, de una naranja, de un durazno, eso no solo me modifica el tema microbiológico, sino me modifica el sustrato donde crecen esos otros microorganismos que vienen del café. Claro. Entonces, me agrega dulzor de la fruta, que también la van a comer esas levaduras y esas bacterias que están ahí, que ya son propias de la finca, me va a bajar acidez de repente, entonces me va a cambiar el medio de cultivo y me va a dar un resultado distinto, independientemente de ese sabor a piña o a naranja que se incorpore, ¿no? Entonces, y lo hablábamos en estos días de que, pero ¿por qué es tan caro si es infusionado? Pero de repente, ¿cuántos kilos de piña tiene que usar ese productor? Obviamente, el más conservador de qué está preocupado, de la inocuidad de eso que va a consumir el consumidor, exactamente. Claro. El consumidor va a estar protegido en su salud. Ahí es donde tiene que entrar la regulación definitivamente y la transparencia, ya que lo mencionabas, es columna vertebral de todo esto, porque si no es declarado un adicionado, por ejemplo, siendo un saborizante artificial o natural, porque incluso se están usando saborizantes artificiales, si es declarado o no. Esa es la gran diferencia. Entonces, si no es declarado, pasa a ser un fraude alimentario según lo que describe el Código Alimentario. Eso no lo estamos inventando ninguno de nosotros tres, sino es lo que indica el Código Alimentario, porque estás ocultando uno de los ingredientes y no estás colocando a vista del consumidor. Entonces, ¿qué es? Que al declararlo ya deja de ser un fraude alimentario. Entonces, que hasta qué cierto punto eso que le adicionaste pueden tener un impacto a la salud del consumidor. Bueno, eso está por verse si está en las dosis máximas permitidas, si está por debajo de ese número o qué efectos puede tener sobre la salud. Lo podemos ver incluso en los vinos con el bisulfito que se agrega en la mayoría de los vinos, que puede tener alguna afección a la salud de algunas personas. Lo puede tener la leche con el contenido de lactosa que tiene. Entonces, eso en la industria alimenticia, una persona puede ser alérgica a la piña y es un producto natural. Claro. Entonces, lo que es importante es que esté la trazabilidad, de que el que vaya a consumir sepa lo que se está metiendo en lo que me comentabas, ¿qué ha hecho, por ejemplo, la SCA y cuál es el enfoque, por ejemplo, con el nuevo sistema de evaluación, con el CBA? En la SCA ya ha venido evaluando normas para eso, incluso la definición de un café infusionado o un café saborizado. ¿Por qué? Porque también se está haciendo en destino. Entonces, un café infusionado es hasta el punto de cuando hay el proceso de secado del café, pero también lo están haciendo en destino ya en café verde. Entonces, ¿de que queda bien o no queda bien? Bueno, no creo que todavía sea el punto de discusión porque hay una variabilidad enorme. Nosotros en el TORPRO, que es el concurso de cafés tostados en Colombia, evaluamos muchos, desde unos bien modulados hasta unos que saturaban demasiado. Nosotros allá en el TORPRO se abrió una categoría. Entonces, fíjense hacia dónde van esos concursos para poder
tipificar o crear una categoría, categorizar esos cafés y que no compitan con cafés, por ejemplo, un café lavado. Entonces, nosotros en Venezuela, con la competencia de cafés tostados, tostado de altura, también abrimos una categoría de infusionados porque de repente hay alguno que lo quiera hacer y no queremos cerrar tampoco esa puerta, sino ser amplios en el concepto y incorporarlos también a la competencia, pero en su justa medida. En su justa medida y cada quien en su categoría. Tiene todo el sentido, claro, claro. Entonces, la SCA viene en esa evaluación de esos conceptos, pero todavía no se ha llegado a un consenso. ¿Por qué? Porque hay los innovadores que dicen que no queremos cerrar la puerta hacia ese proceso de innovación, de avance, estamos en un proceso de crecimiento, pero también está ese conservador que está preocupado por esa transparencia, por esa inocuidad, la salud del consumidor y que al final de esto todo sea transparente. Claro. A veces decía cuando se estaban generando las reglas de la competencia del World Barista Championship, por ejemplo, la World Championship, era que a veces se le exigía transparencia al competidor, pero muchas veces esa transparencia ni siquiera venía desde el productor de ese café. Entonces, es un tema controversial. Claro. Estamos en pleno desarrollo de las noticias, mejor dicho. Entonces sí, yo creo que ahora lo que dices, lo que yo creo hacia dónde va a tirar, porque eso es imparable, o sea, lo que se está haciendo es imparable porque están haciendo unos trabajos impresionantes. Lo mencioné antes, es evolucionar con la industria, lograr mantener esa comunicación a quienes nos escuchan, a quienes hablan con nosotros en nuestros locales, en nuestros negocios, para poderles informar bien cómo es todo este proceso que se va dando, para crear esa cultura y sentarnos a disfrutar. Sí, porque claro. realmente es verdad que yo siempre, anteriormente era un poco reacio a todo lo que eran coinfusionados y todo esto, pero sabiendo, volviendo al tema base de la columna vertebral, teniendo la transparencia de sabiendo que un producto viene así, yo me tomo unos productos que son espectaculares para beber, que son para disfrutar. Hay nichos de mercado que se están creando. Miren, hay mercados asiáticos como de Corea, Taiwán, China, que ya no es el productor que los está ofreciendo, es el mercado que los está pidiendo. Entonces son nichos de mercado que están conscientes de lo que están comprando. Incluso ya no es la época de hace varios años en donde se aplicaba un análisis cromatográfico para determinar si era infusionado o no. Entonces yo creo que hay muchas empresas también de caficultores que están dando el paso a decir, sí, yo hago infusionado y esto es parte de mi cartera de producto. Entonces, pues Valioso, yo claro. creo que se está sincerando también parte de la industria. Es que Es lo importante y hubo lo un bonito. momento que era un tema, todavía es un tema muy tabú. Entonces, mira que si haces infusionado estás en lo incorrecto, entonces hay que sopesar muchas cosas y ver si en dónde se encajan ese tipo de productos. Claro, sí, es que en general creo yo que la industria de café de especialidad siempre es muy de tabú, ¿no? Y se sectoriza, ¿no? Porque muy bien, como decías, el ejemplo de los fermentados, cuando fue el boom de los anaeróbicos de 300 horas y no sé qué, que había gente que le encantaba y decía, soy fanático tomándose esos vinagres súper, súper intensos. Y luego gente, sí, exacto, y luego gente que no quería eso para nada, que como mucho natural, y ahora pues una fermentación anaeróbica es parte básica de cualquier selección de un Mira tostador. la evolución tan interesante. En el Diccionario Panamericano del Café en 1967, un café bueno era no amargo y un café malo era amargo. Y ese era el concepto de calidad y a partir de el visual, el físico del café verde era que se determinaba. Entonces el sabor era como un segundo plano, que ahora es al revés. Al revés, Entonces, 100%. Flavor is king. Y ahora, de todas maneras, yo creo que por más que evolucionemos, por más que avancemos en todo este tema, van a estar estos coinfusionados que van a copar el mercado, tienen unos precios acorde a todo el trabajo que llevan, pero siempre por el mapa de consumo, siempre nos quedarán nuestros lavados tradicionales, siempre estarán nuestros naturales, claro. Eso no va a desaparecer, eso va a estar siempre ahí, porque tenemos un mapa de consumo que nos lleva ahí y yo mismo, o sea, yo
por un saborizado no me voy a tomar un croissant a las 8 de la mañana que desayuno. Claro. Exacto. Bueno, Esa es una parte que me preocupa a mí, la verdad. Porque, a ver, yo como que estoy muy en contacto con consumidor final, cada vez que sirvo un infusionado, o sea, si vienes a dosis, te pides un filtrado y te pongo un infusionado sin decirte nada, veo una reacción, o sea, ¡guau! Me encanta, qué bueno, tal, etcétera, ¿no? No es la misma reacción que si te pongo un geisha lavado, por ejemplo. O sea, siento que un geisha lavado está mucho más de nicho y el que lo puede apreciar y valorar es más reducido el mercado. En cambio, un infusionado de estos que es a todo volumen, pues cualquiera lo tome y le sorprende. exacto. Es que con lo que dices es una reflexión súper interesante porque pasa a ser, puede tomarse como un infusionado, un hilo conductor entre un café tradicional de supermercado, un consumidor tradicional, que se lleve hacia un nicho de especialidad a Ujú. través de un café infusionado. Pudiese ser una reflexión, ¿no? Claro, sería lo Yo, bonito. sería muy bonito, pero yo siempre he pensado que ese tipo de cafés, cuando vienes de fuera de lo que es el consumo de café especialidad, de pronto te puede echar un poco para atrás con decir, esto es muy raro, esto no es café, me están dando Sí, zumo hay de de todo. algo. Y luego el tema es lo que decías, o sea, está evolucionando tan rápido el mercado que ahora mismo el Coffee Fest todavía están en el que no hubiese una burrada de café, o sea, espectaculares, pero Sí, 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 Había con de algún todo. proceso. Había de Pasabas, todo. había pasillos por el que pasabas y parecía el pasillo de los, ¿cómo se llama? Del lavarropas y el enjuague del piso, porque Sí, sí, había de tenía todos los todo. aromas. Había de todo. Había de Ah, todo. había tanto que mire que una de las estrategias, por así decirlo, una de las cosas que yo siempre quise tener ahora como estando con el stand en el Coffee Fest fue ese precisamente, te lo comenté. Yo quiero tener un café, un lavado, algo tradicional que nos saque de la saturación. Ajá. Y en filtros estábamos colocando cosas muy ricas, muy buenas, con coinfusión, no coinfusionado, no, pero sí con levadura y todo esto, procesos muy ricos. Pero teníamos precisamente el Burundi de dosis en Tolva el domingo Ujú. y era como un elixir, porque la gente Claro. ya se lo pedía y era descanso, me Sí, relajo, sí, porque sí, 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 saturados sí, sí. terminamos un Sí, poco. sí, 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 Claro, hay completamente. cafés de eso que obviamente no es un café para todos los días. No, no, No no, es un no, café ni mucho para todos menos. los días, de repente te puede gustar, puede hacer un impacto en taza, pero de repente no puede ser. Igual que en los fermentados, en el caso de los fermentados, ¿se Ujú. acuerdan que habían Literal. fermentados muy funky Sí. que, epa, tú no te vas a parar en el desayuno y todos los días tomar un fermentado de ese tipo? No, no, Es no, ni loco. complicado. Ni loco, literal, porque además que luego, o sea, Sí, quedas no, como no. repitiéndolo, tienen el posgusto infinito también. Sobre Sí, todo sí, los sí, 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 infusionados, se sí, te sí, quedan sí. ahí dando vuelta y Bueno, vuelta y vuelta. hay algo bien interesante que hablábamos y no terminamos de redondear esa parte, que era lo del CBA, que Ujú. acuérdense que el CBA toma parámetros intrínsecos, pero también extrínsecos. Entonces, hace una evaluación de que hacia qué sector va dirigido ese café. Mm, Entonces, hay que ponerse también en los zapatos del comprador. Yo como evaluador, como Q-Grader, no me encierro en una caja porque termina siendo también una evaluación subjetiva si yo me encierro en una caja, Claro. nada más. O sea que ya claro, estamos sectorizando más la evaluación que vamos a tomar de este café, con lo cual Claro. vamos a ampliar, suena contraproducente, pero vamos a ampliar la gama de calificación para esos productos. Exacto. Incluso algo que me pareció muy favorable en el término de la evaluación es que había muchos catadores que probaban la primera vez y hacían lo que llamamos una catación regresiva, ujú. que con la primera cucharada de una vez le decían, esto da 84 puntos, y después se regresaban a completar las casillas para que diera ese 84 puntos. Entonces, en este caso no sucede así. De hecho, la calculadora de la SCA, cuando tú la abres a través de la plataforma, te quedas sorprendido porque hay cafés que tú pensabas que era un 82 y se va para un 78. Wow. O hay cafés que tú pensabas que era un 84 y se va para un 86. Entonces, están pasando cosas, están pasando muchas cosas, mejor dicho. Y como dije ahora, nos queda disfrutarlas todas, Claro. porque eso Claro es que lo sí. que tenemos. 100%, yo creo que hay que disfrutarlas como consumidor y también disfrutarlas como pues gente que trabaja dentro de la industria, ¿no? Porque al Sí, final a mí sí me parece un hilo conductual de un consumidor que no consume en absoluto café de especialidad y que luego
con esto descubra el mundo y luego Sí. ir bajándole el volumen, que vaya descubriendo otras Sí, cosas, sí, sí. Va etcétera. subiendo su nivel de expectativa, definitivamente, y que ese consumidor no se regresa. No se regresa se a Café regresa. Mango. Yo Eso es lo yo no importante. yo no estoy tan seguro porque me da la impresión de que pronto lo podemos abrumar. Y podríamos hacer entonces una cosa que tengo en mente hace mucho día. Vamos tú y yo, nos paramos en Gran Vía, damos bebidas, tú das un lavado o tú das un coinfusionado, yo doy un lavado, a ver Ajá. qué Es reacción el tenemos de la gente normal. Sería genial. Sería buenísimo, total. Sí, apunto, sí, me apunto. sí, sí. Total. Pero fíjense, de todo lo que hemos hablado, que es una de las cosas que ambos son puntos de coincidencia entre el innovador y el más ortodoxo, el purista, que es que necesitamos transparencia. Necesitamos Eso es vital, como claro. un marco que no nos limite, pero que sí nos ayude a ordenar toda esta cantidad de conceptos, de prácticas, de beneficios. Mm. Y aparte de eso, de la transparencia, escuchar al público. ¿Qué Claro. nos dice el público? El tema de la inocuidad, que es, para mí, es un punto innegociable. Sí. El tema de la porque puede convertirse, si uno empieza a ver infusionados por todas partes, pero de mala manera, Claro. que puede haber hasta una afección de salud. Sí. Entonces, el tema de inocuidad, transparencia, escuchar más al consumidor a ver qué dice con respecto Sí. a esto. Y ¿no? la categorización. Creo yo Sí, que la categorización es totalmente. vital. O sea, suaves lavados, naturales, etcétera. Y los infusionados. Tienen que estar Sí, aparte de... totalmente. Y que cada cual baile con el que le toque, en igualdad de Exacto, condiciones. Pero yo creo que Exactamente. una lectura que yo siempre he tenido muy clara, puede que esté equivocado, pero que la tengo como muy presente, es que de todo este proceso que viene, estamos hablando, sí, de coinfusionados, de procesos nuevos, de procesos experimentales, pero realmente esto lo que estás ayudando a hacer es llegando a una tecnificación e implementación de todo el sector, no solo de esos coinfusionados, Sí. porque ahora ya los lavados van con unos procesos. Cuando mi abuelo hacía los lavados por allá en los finales de los 70 y los principios de los 80, yo sé que hay gente que va y ve ese proceso y dice, yo café no tomo. Sí, porque Exacto, ya eso ha evolucionado mucho, ya hay más limpieza, más transparencia, más inocuidad, buscando Claro. más, proteger más la salud de la persona y la salud del cultivo y del proceso. Exacto, sí, está de mucho más cuidado y que todo esto que hemos hablado también engloba una palabra muy interesante, que es la diversidad. Ok. El que entra por esa puerta en cualquiera de las cafeterías que ustedes tengan allá, que estén trabajando, que sean propietarios de cafetería, va a llegar el que va a pedir un espresso, un macchiato, pero también va a llegar el que va a pedir un frappuccino, etcétera. Entonces va a Siempre. haber una diversidad. Ustedes no tienen un menú de un solo producto. Ustedes No. tienen una cartera de productos para muchos paladares. Claro. Entonces, El caficultor también, ¿no? sí, el caficultor debe serlo porque termina siendo un tema comercial, obviamente enmarcado en un tema ético, ¿no? Sí, Claro. sí. Y esto obviamente es muy abierto para las decisiones de cada quien, pero ¿tú qué opinas? ¿Infusionados sí o no? Infusionados, O sea, definitivamente sí, pero de una forma clara. ok. Sí. ¿Tú, Carlos? Yo estoy en la transición, Ok. pero sí es verdad que era muy cerrado, pero sí he abierto mucho los ojos con referencia al tema. Básicamente, y también, porque esa es una reflexión que me gustaría dejarle a todos los que trabajamos en el sector, lo comentaba ahora, hablamos mucho de abrir mente al nuevo producto, al café de especialidad, pero luego nosotros mismos nos cerramos a una evolución que nosotros estamos viviendo. Entonces yo creo que sí hay que tener mucha apertura de mente y simplemente evolucionar y como lo digo, yo es que me repito mucho, disfrutarlo, porque es que de verdad gozamos con muchos buenos productos. Sí, total. Una cosa que me pareció muy interesante que me dijiste tú, y yo nunca lo he probado ni lo he intentado, es los infusionados con leche. Yo siempre en general los he consumido filtrados y es muy rico porque es una experiencia. Al final tienen un dulzor un poco superior, tienen ese sabor que es muy marcado, ¿no? Pero con leche nunca lo he probado y... Y fíjate la percepción del sabor. La percepción del sabor viene dada porque de repente tú dices, tienes un dulzor muy marcado. Es el efecto de la vainilla en un cake. Ah, claro. Resulta ser que
si tú le agregas un poco más de vainilla, ese cake lo vas a percibir más dulce, pero en realidad la vainilla es más dulce. No, la vainilla es amarga, pero neurosensorialmente te conecta con cosas dulces. Entonces A puede la vaina. suceder así en un café. ¿Cuánto azúcar llega al final que sea perceptible para ese dulzor? Entonces, tú le agregas de repente un café, no sé, le agregas sabor a strawberry Ujú. y el strawberry te va a acordar de repente a una mermelada. Ah, claro. Entonces te impulsa esa percepción del dulzor. Entonces ahí es donde, Aunque donde se quizá, juega hasta neurosensorialmente con la percepción de sabores. Y eso pica y se interesantísimo. extiende, mejor dicho. Claro, 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 claro. Mejor dicho, Interesantísimo. esto da para 3 programas más. Como sigamos, no Bueno, paramos. Sí, 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 total, sí, sí. total. Bueno, nada, primero para ir cerrando, ¿no? Yo quisiera agradecer mucho a Darby por tomarse este tiempo, porque estamos aquí, como siempre, los especialitos a las 10:30 de la noche, un jueves. Gracias por eso, aunque tú debes tener un poquito de jet lag todavía de cuando te viniste de Venezuela, el cambio horario. Gracias por animarnos a volver aquí con el podcast. Gracias por venir y hacer 2 catas completamente llenas en dosis extra shot. Inauguramos el nuevo espacio un poco más grande para hacer catas, pues con Darberis, con 2 catas completamente vendidas Full y house. excelentes. Hicimos cata Excelente. de café venezolano, ron venezolano, cáscara de café venezolano cultivado por Darberis, del Moca espectacular, y chocolate además con cacao venezolano bien tubar. No, de plano, sí, muchas gracias. Ha sido un gran placer compartir, escucharte. Yo sé que en este momento los que son técnicos en programación, en producción de podcast y todas las cosas dirán, ese punto no sirve para nada porque está lelo viendo escuchar hablar a Darberis. Pero es que es inmersivo totalmente. No, muchas gracias chicos por esta invitación. Además, estos espacios pues muy agradables, ustedes, pues grandes personas, y que se hace muy fluido. Además, es un tema de socializar que Claro. debemos debatirlo y conversarlos más. Sí, Y bueno, nada, espero que para la próxima vuelta pues estemos aquí también para ver los nuevos avances de la caficultura. sí, en un año más y mejor. Así Más y es. mejor y con mejores cafés. Muchísimas gracias. Eso. Gracias, Bueno, gracias, gracias. gracias. Vuelvan pronto.